Hola, buenos días en Chile, buenas tardes desde España. Soy la doctora Leticia Cobo, soy psiquiatra y vamos a ver la videoconferencia correspondiente a la unidad didáctica 2, ¿vale? Del curso Salud Mental Infanto-Juvenil. La unidad didáctica 2 tenía varios epígrafes, ¿vale? Pero vamos a ver los que yo creo que son más útiles en la práctica clínica, ¿vale? El tema de la vulnerabilidad, el estrés y el trauma en salud mental. Los otros epígrafes eran más teóricos, más científicos, digamos, pero con menos utilidad clínica, aunque obviamente hay que conocerlos, pero yo creo que esto va a ser una clase más práctica. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno estos conceptos, ¿vale? El concepto de vulnerabilidad, ¿qué significa? Bueno, pues es la posibilidad de que las personas desarrollen una enfermedad como resultado de varios aspectos individuales, colectivos o contextuales, que hace que tengamos mayor susceptibilidad a una enfermedad y también tiene que ver con los más o menos recursos que tengamos para protegernos. Etimológicamente, vulnerabilidad significa que puede ser herido. La vulnerabilidad no es una cosa estática, no es multidimensional, hay vulnerabilidades diferentes, pues a nivel psíquico, a nivel social, económico. Luego la vulnerabilidad no es estable ni en el tiempo, ¿vale? No siempre se es más o menos igual de vulnerable, sino pues se puede estar más o menos vulnerable a ciertas circunstancias y también se puede graduar siendo más o menos vulnerable, ¿vale? A lo largo del tiempo y también de la intensidad. Aquí podemos ver un esquema sobre lo que influye sobre la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad al final puede dar el malestar, la enfermedad, pero tiene que ver con nuestras estrategias de afrontamiento, cómo afrontamos los problemas que nos van surgiendo, nuestras condiciones de vida, por supuesto el ambiente social, ¿vale? Familiar, los valores y los ideales que tengamos, los sucesos traumáticos y los acontecimientos vitales, las redes de apoyo y de sostén, ¿vale? Tener una buena red social minimiza la posibilidad de ser dañados, digamos, y luego también los aspectos subjetivos o singulares de la persona, ¿no? Su historia particular, su biografía, la fortaleza del yo o sus propios recursos cognitivos y emocionales. Muy en relación con el tema de la vulnerabilidad está el concepto de resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Es la resistencia frente a la destrucción, es protegernos, nuestra propia integridad frente a la destrucción, pero luego también tiene un aspecto positivo, que es la capacidad para poder construir a partir de un evento que sea traumático, un evento estresante, ¿no? No nos quedamos solo en protegernos, sino también construir posteriormente. Bueno, los pilares de la resiliencia, pues estos son unos aspectos que mejorarían nuestra resiliencia, ¿no? Tener buena capacidad de introspección, podernos hacer preguntas y respondérnosla, ¿no? Ser independiente, poder poner límites entre nosotros y los demás, o entre nosotros y el medio adverso, saber relacionarse correctamente con los demás, tener iniciativa para iniciar actividades, para hacer otro tipo de cosas. El sentido del humor es fundamental, la creatividad también, ¿vale? Para poder ver también alternativas a lo que podemos realizar. Una capacidad moral de saber distinguir el bien del mal, ¿no? Comprometernos con ciertos valores, tener buena autoestima y el pensamiento crítico. Todo esto es fundamental para poder hacer frente de manera satisfactoria a pues, los avatares de la vida, ¿no? Que eso lo vamos a tener todos. Bueno, vamos a ver el modelo de la casita de Stefan Banning Stendhal. Este autor creó una teoría de cómo se construyó la resiliencia haciendo una analogía con una casa, ¿no? Obviamente, los cimientos tienen que ser la necesidad más básica que tiene que estar cubierta del ser humano, ¿no? Pues la comida, la higiene, la vivienda, la salud. Luego, el segundo plano, ¿no? El subsuelo, sería la aceptación de la persona dentro de su medio social, dentro de la escuela, dentro de la familia o dentro del barrio, ¿no? El siguiente piso, pues la búsqueda de sentido. El qué sentido tiene mi vida. Es un tema más filosófico, pero sí que es verdad que nos puede ayudar, si le damos sentido a nuestra vida, a poder hacer frente a los problemas, ¿no? En el segundo piso, ya muy alto, estaría la autoestima, lo que hemos visto, ¿no? El sentido del humor, la capacidad de iniciativa,
las aptitudes personales y sociales que hemos visto anteriormente. Y ya el techo, la punta de la casita, sería la experiencia, la apertura a nuevas experiencias. No quedarnos con que la vida es cruel, es mala, sino que poder seguir adelante y creer que todavía la vida nos va a traer cosas buenas, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema del estrés. He dividido la presentación como en dos partes, ¿vale? Vulnerabilidad y estrés, y luego ya veremos el tema del trauma en el que nos vamos a extender más. El estrés, pues, ¿qué significa estrés? Pues es un conjunto de respuestas naturales, automáticas y organizadas de nuestro organismo que nos sirven para responder a las situaciones cotidianas de nuestra vida y, bueno, y también a las un poquito más difíciles, ¿no? Es una reacción normal. Todos los seres humanos tenemos estrés y lo necesitamos para vivir y para poder aprender a sobrevivir, ¿no? Cuando el estrés es negativo, pues cuando crea un deterioro clínicamente significativo, un malestar muy significativo. En nuestra profesión, los psiquiatras, los psicólogos, valoramos mucho lo del malestar clínicamente significativo, porque hay cosas que entran dentro de la normalidad, pero se hacen anormales cuando ya nos crean un malestar muy significativo. Este caso sería, por ejemplo, el estrés. Y luego el estrés crónico, intenso y que no hemos podido manejar bien puede crear problemas de salud mental y física a largo plazo. Vamos a ver lo que se llama el síndrome general de adaptación, ¿no? Son las fases por las que pasamos con el estrés. Tenemos nuestro nivel normal de resistencia, ¿no? Cada uno lo tiene más o menos equilibrado, pero no todos tenemos el mismo nivel. Pero bueno, venimos por aquí y aquí hay un evento estresante. Entonces, a partir de ahí entramos en la fase de alarma, ahora las veremos cuáles son, en el que nuestro nivel de resistencia cae muchísimo. Luego la fase de resistencia o de adaptación propiamente dicha, ¿no? Donde, bueno, pues nos vamos adaptando a la situación y si esta fase no se consigue superar bien y llegamos a nuestro nivel normal de resistencia, caeríamos al nivel de agotamiento, a la fase de agotamiento. La fase de alarma es cuando el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones fisiológicas y psicológicas para enfrentarse a esa situación de estrés. A nivel fisiológico, pues las hormonas de estrés, el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, ¿no? Pues hacen que nos empecemos a crear el malestar. Y lo que hemos visto antes, ¿no? Pues empieza a caer nuestro nivel de resistencia. La fase de resistencia es la fase de adaptación a esa situación. Desarrollamos un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales para afrontar esta situación. Si esta fase no acaba bien, sino que fracasa, entraríamos en la fase de agotamiento, que aquí es donde ya se darían los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales, ¿no? Que tenderían a la cronicidad. ¿Qué síntomas nos crea el estrés, no? Pues los síntomas emocionales y conductuales, pues por ejemplo, miedo, inestabilidad emocional, depresión, confianza, el abuso de tóxicos, la disminución de la capacidad de sentir placer, la disminución de la iniciativa, entrar en un estado de indecisión donde no podemos decidir nada, estar muy irritables, con mucha ira, negar lo que nos ha pasado o al revés, tener mucha ansiedad, ataques de pánico, retraimiento, tener una actitud defensiva también, la tendencia al llanto. Y luego, dependiendo un poco de cómo seamos, o nos tendemos a culpar a nosotros mismos o a los demás. Puede haber incluso ideas y actos suicidas y episodios de ingesta compulsiva. Los síntomas más cognitivos, hay dificultades en la memoria, dificultades en la atención, falta de concentración, olvidos, una preocupación excesiva, reducción de la creatividad y tendencia a pensamientos pasados. Estamos todo el rato pensando en lo que nos ha pasado y no ponemos la vista en lo que podemos hacer a partir de ahora, ¿no? Y luego los síntomas físicos, pues los que podáis imaginar, boca seca, falta de apetito, alteraciones del movimiento, tanto diarrea como estreñimiento, cefaleas, todo tipo de molestias gastrointestinales, picores, fatiga crónica, aumento de la necesidad de orinar, problemas sexuales, insomnio, náuseas, aumento de la sudoración o palpitaciones, entre otros. Cualquier síntoma psicosomático que pudieseis imaginaros, pues ahí estaría. Lo que hemos visto antes de las estrategias de afrontamiento, ¿qué son las estrategias de afrontamiento? Cómo nosotros afrontamos, gestionamos ese suceso, ¿no? Que nos ha creado estrés. Normalmente, pues se suelen centrar, hay como 3 estrategias o 3 tipos de estrategias, dependiendo en dónde nos centremos. No vamos a verlas en profundidad, pero bueno, para saber un poquito.
que podemos tener estrategias centradas en el problema. Estas se suelen usar cuando el estrés es visto como controlable por el paciente, ¿no? Y son estrategias orientadas hacia la tarea, hacia la resolución de este problema o la modificación del mismo. Luego tenemos las estrategias centradas en la emoción, es cuando ya el estresor se percibe como más incontrolable. Entonces, lo que hacemos no es intentar afrontar el problema desde el problema, sino desde nuestras propias emociones. Poder controlarlas y manejarlas para intentar relajarnos y poder hacer frente después a la situación. Y luego estarían como en un tercer lugar, ¿vale? Estrategias centradas en la evitación. Ya cuando la persona da por hecho que no puede afrontarlo en este momento, que no va a poder, que no está en el momento apropiado para hacerlo, pues lo que podemos hacer es, antes de no hacer nada, pues lo que hacemos serían unas estrategias centradas en la evasión o la distracción, hasta que luego podamos ir disminuyendo ese nivel de estrés, disminuyendo ese nivel de ansiedad, y ya podamos ir viendo las demás estrategias, ¿vale? Relacionado con el estrés, la vulnerabilidad, he puesto un poquito pues para que veamos cómo se forja la enfermedad mental, ¿no? La enfermedad mental no es un tema genético al 100%, no es un tema ambiental al 100%, es la interacción de estos factores la que crea la enfermedad mental. Nadie tiene una enfermedad mental solo por su genética, sino que necesita una genética que predispone y un ambiente especial para favorecer la expresión de los síntomas psiquiátricos. Por eso es tan importante, ¿vale? Desde ver cuál es el origen de la enfermedad mental, que el abordaje sea biopsicosocial, porque no nos podemos quedar solo en una parte. La parte biológica, por supuesto, la vamos a tratar con los tratamientos, y luego la parte con los tratamientos farmacológicos, me refiero, la parte psicológica fundamental también, con psicoterapia, y luego la parte social es que hay que tratarla sí o sí, porque es lo que hace que evolucione de una manera u otra la enfermedad mental. Entonces, el abordaje siempre biopsicosocial. Os he puesto el modelo de vulnerabilidad o diátesis estrés. Es un modelo que bueno, se hizo para la esquizofrenia, pero yo creo que tiene validez para todas las enfermedades mentales, ¿no? Tenemos unos factores predisponentes, unos pues factores genéticos, anomalías del neurodesarrollo, que por sí solas no tienen por qué dar una enfermedad mental, ¿no? Pero ya si las juntamos con unos factores desencadenantes, unos factores personales, de personalidad, también factores sociales, familiares, pues podríamos ya favorecer que haya, pues en el caso de la esquizofrenia, primero unos síntomas prodrómicos, ¿no? De preenfermedad, digamos, donde ya se va viendo que hay una cierta ruptura, y luego ya dar el episodio psicótico como tal. Dentro de los factores desencadenantes, que diríamos el gatillo que puede hacer que ese factor genético, ambiental, familiar, social, todo eso nos lo juntemos y pueda hacer que se desarrolle, ¿no? Digamos el gatillo, serían los factores desencadenantes. Pues, por ejemplo, el abandono de la medicación, el consumo de tóxicos, fundamental, la alta emoción expresada en la familia. Las familias de pacientes esquizofrénicos se han visto, y ya os digo también de otras enfermedades mentales, que tienen una alta emoción expresada, expresividad emocional. Quiere decir que tienen unos altos niveles de crítica, están siempre criticando al paciente, son muy hostiles, hay mucha hostilidad entre los miembros de la familia, como que se tratan muy mal, digamos. Y luego al revés, a veces hay la sobreimplicación emocional, que tiene que ver que todos están ahí aglutinados en torno al paciente. Eso fatal para este tema. Un ambiente social muy exigente también, los acontecimientos, por supuesto, vitales y estresantes del momento, pues una separación, desempleo, pobreza, marginación, todo lo que os podáis imaginar, y luego una mala higiene del sueño. También, entre todo esto, toda esta mezcla de factores, también hay factores protectores, que pueden hacer que una persona con una cierta predisposición genética no llegue a expresar una enfermedad debido a ciertos factores de protección, ¿no? Por ejemplo, pues redes sociales de apoyo correctas, buenas, mejorar las habilidades personales de afrontamiento, que la persona esté ocupada, que tenga una ocupación, unos estudios, un trabajo, trabajar la conciencia de enfermedad, para adherirse al tratamiento, ¿vale? Mejorar las habilidades familiares, lo que hemos dicho antes de la alta emoción, pues poder controlar un poquito también la intervención y mejorar la comunicación familiar que tienen entre ellos, y luego una intervención comunitaria, ¿no? También como para el tema de la esquizofrenia, para prevenir que podamos hacer el brote.
Bueno, y ahora lo que les decía, ¿no? Vamos a ver el trauma, el tema del trauma, nos vamos a explayar un poquito más porque es un tema, yo creo que muy importante, tema que vamos a ver todos los días en la consulta y si no lo vemos lo tenemos que buscar porque ahora veréis las cifras, son escalofriantes, vamos. ¿Qué es un trauma, no? Un trauma es un acontecimiento estresante, una situación, puede ser breve o prolongada, pero tiene que tener una naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica. No es una simple ruptura emocional, suspender un examen, eso no es un trauma. Un trauma tiene que ser algo que sea excepcionalmente amenazador tanto para la vida como para la integridad física y que cree o que crearía un malestar profundo y generalizado en casi todo el mundo que le pase. Pues por ejemplo, podemos ver aquí, pues eso, catástrofes naturales, secuestros, el maltrato, atentados terroristas, las violaciones, las agresiones sexuales y los asaltos. Vamos a tratar el maltrato infantil y el abuso sexual infantil, ¿vale? ¿Qué es el maltrato infantil? Bueno, pues el maltrato infantil, ahora lo veremos, hay muchos tipos de maltrato infantil, pero son los abusos y la desatención a menores de 18 años y que incluyen todo tipo de maltrato físico, psicológico, sexual, negligencia, explotación, ¿vale? Ahora veremos los tipos que puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del individuo, en este caso un niño o una niña o un adolescente, y que ponen en peligro su supervivencia o su desarrollo, como hemos visto, en el contexto normalmente de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Los datos sobre el maltrato infantil y sobre el abuso sexual infantil que veremos luego, se cree que los datos que son mucho más bajos que la realidad, porque no hay todavía muchos datos fiables en ciertos países, por ejemplo, acerca de esta situación. Pero los datos que tiene la OMS, yo he visto a día de 2016, es que una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Lo cual, por eso os decía, no es un tema que vayamos a ver un paciente de cada 1000 que veamos, es un tema de 1 de cada 4, una cuarta parte de los pacientes van a haber sido maltratados de niños, o si vemos niños, pues también podremos ver directamente el maltrato en su vertiente infantil. El maltrato infantil es un tema complejo y difícil de estudiar, ya os digo, no hay datos y no son iguales en todos los países, entonces vamos a ir viendo, obviamente para el tema del maltrato infantil y de abuso sexual infantil podríamos dar horas de clase, pero como no podemos, vamos a simplificarlo y para que os podáis quedar con 4 datitos, ¿vale? Y luego ya iremos viendo. Vamos a ver cuáles son los indicadores del maltrato infantil. ¿Qué nos tiene que hacer saltar la voz de alarma cuando estamos viendo un niño en consulta? Hay indicadores de maltrato infantil en la víctima, luego en los cuidadores y en la dinámica familiar. Los más visibles, o bueno, a veces no, suelen ser en la víctima. Un niño con una actitud retraída, una actitud servicial, fuera de lo normal. Hay niños más tímidos, pero es una timidez más patológica. Rechazo a compartir cualquier tipo de experiencia con otras personas cercanas. Hay una disfuncionalidad en el control de los esfínteres. Puede haber enuresis, puede haber encopresis. Suele haber alteraciones de la alimentación también o del sueño. Alteraciones del estado de ánimo. Alteraciones en las capacidades básicas del aprendizaje, en el lenguaje, el pensamiento simbólico y abstracto, en cualquier tipo de alteración cognitiva que además lo que va a hacer es repercutir en el rendimiento académico del niño, que va a haber una clara disminución del rendimiento. Alteraciones en el autocontrol emocional, ¿no? y la gestión de la impulsividad en las relaciones sociales, interpersonales. Y luego ya a nivel más físico, pues cualquier tipo de síntomas que nos pueda hacer sospechar maltrato, pues higiene deficiente, desnutrición, bajo peso, que esté muy bajito la talla y el peso para la edad que tiene, parásitos, dermatitis, heridas, cualquier cosa que podamos ver, ¿no? A nivel físico. Se ha descrito el síndrome del niño maltratado, sobre todo en niños muy pequeñitos, para que, pues lo que hemos dicho, ¿no? que se nos encienda la voz de alarma. Normalmente se ven lesiones, no cualquier tipo de lesión, un niño y más los niños que normalmente juegan en la calle, se caen, tienen heridas en las rodillas,
pero no son este tipo de lesiones. Las lesiones del niño maltratado son unas lesiones normalmente múltiples, de diferente naturaleza, un corte, un golpe, una herida de otro tipo, y es muy importante en diversos periodos de evolución. Un niño que se ha caído un día, todas las heridas están más o menos en el mismo periodo, se puede haber caído varios días, pero cuando vemos de naturaleza diferente, en diversos periodos de evolución, situados en distintos planos anatómicos, muchos de ellos en zonas orgánicas protegidas, hay que tener mucho cuidado porque se puede tratar de un menor maltratado. En los lactantes, un llanto excesivo que no se calma sin una razón aparente, una conducta muy irritable o una agitación extrema, la regresión de algunas fases del desarrollo que ya se habían alcanzado. El niño ya no se hacía pis y ahora se vuelve a hacer pis en la cama o en la calle, vuelve a hacerse caca o vuelve a chuparse el pulgar, ¿vale? Cualquier cosa que ya se había alcanzado, hacemos una regresión. Y luego un miedo excesivo, no se puede quedar solo en la cama, no, con ciertas personas no se queda, tiene mucho miedo a la oscuridad, ¿no? Todo eso, alerta. Lo que estábamos viendo, ¿no? Indicadores de maltrato infantil en el agresor. Normalmente el agresor a veces puede estar con el niño en consulta, otras veces no. Pues entonces, si es el agresor el que está en consulta, deberíamos ver un poquito siempre la relación que tienen los cuidadores con el niño para poder sospechar maltrato infantil, ¿vale? Los indicadores de maltrato infantil en el agresor pues suelen ser acciones de rechazo, aislamiento, evitar el contacto con el niño, la ignorancia y la indiferencia a las demandas del menor, el niño le llama y el agresor no hace caso. Más directo, pues amenazas directas al niño, ¿no? Que sepamos que pone unos castigos exagerados, que le niega el afecto, que no se comunica apenas con el niño, que le desprecia, y pues bueno, un bloqueo del desarrollo también de un funcionamiento autónomo en el agresor con relación con el niño también, en relación con el niño. Y luego en el clima familiar, pues, ¿qué podemos ver? Pues hay una presencia de un rechazo afectivo, lo que hemos dicho, ¿no? Como una negación del afecto al niño, hay un aislamiento también social, cosas más graves ya como hostilidad verbal y amenazas más graves y más claras, porque vemos claramente cómo contestan al niño, que amenazan al niño. Una incomunicación, a veces es lo que decíamos, la negación del afecto o de la comunicación. Un bajo control emocional por parte de los padres, no le dan respuestas a las demandas del menor constantemente y hay una incomunicación a nivel familiar. Como hemos visto antes, que hay muchos tipos de maltrato infantil, ¿qué tipos hay? Pues tenemos el maltrato físico, es una acción que provoca un daño físico, pero no es el único. También está la negligencia. El maltrato negligente es la dejación de las necesidades y cuidados básicos del niño. Ahora veremos cuáles son. No son solo darles de comer y ducharles, sino que es más espectro el que tiene de cuidados básicos. Un maltrato emocional quiere decir, a lo mejor al niño no le producen un daño físico, pero están constantemente siendo hostiles con él, despreciándole, criticándole, burlándose de él, ridiculizándole. Lo que decíamos también, que no obtienen respuesta por parte de los padres de sus necesidades, ¿no? El abuso sexual, que ahora vamos a ver de manera separada. El maltrato prenatal, pues son acciones que perjudican al feto durante la gestación, por ejemplo, un consumo de tóxicos por parte de la madre o un padre que maltrata a una madre embarazada. La mendicidad, pues usar al menor para pedir dinero, la corrupción o la explotación para sacar fines económicos o comerciales. El síndrome de Munchausen por poderes, se puede ver, hay ciertos padres o cuidadores que inducen o simulan síntomas en el niño para estar constantemente en el hospital y les proporcionan sustancias, falsifican pruebas diagnósticas para crear un rol de cuidadores ellos con sus hijos supuestamente enfermos, pero que es una enfermedad inducida por ellos mismos. Y luego el maltrato institucional, que es cualquier tipo de maltrato del otro tipo, pero infligido desde una institución o una organización. ¿Qué factores de riesgo existen? Factores del niño. A ver, vamos a ver. El niño siempre va a ser una víctima. Por muchos factores de riesgo que ahora veamos, que encima son muy poquitos, el niño siempre es la víctima. No hace nada que favorezca que un mayor de edad o que un cuidador maltrate al niño. Pero se suele ver que la edad inferior a 4 años y el periodo de la adolescencia tiene más riesgo que el resto de edades. Un niño que no ha sido deseado o que no ha cumplido con las expectativas de sus padres.
niños con necesidades especiales o que lloran mucho, que tienen aspecto y rasgos físicos anormales. Eso en cuanto al niño. Los factores de los padres y de los cuidadores. Pues bueno, un poco lo que hemos visto antes. Dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, que no cuidan adecuadamente al niño. Antecedentes personales de maltrato infantil. Clarísimo. Ahora veremos un poquito por qué se perpetúa esta violencia. La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil. Creer que el niño va a hacer unas cosas con una edad que no es realista. El consumo de tóxicos por parte de los padres, ¿vale? La participación en actividades delictivas o las dificultades económicas. Los factores relacionales de la familia con el resto de personas y con la familia más extensa, digamos. Problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia más extensa. Una disfuncionalidad familiar, ruptura, violencia entre otros miembros de la familia, aislamiento en la comunidad o falta de red de apoyo social o pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño y un poco de aislamiento de la familia más nuclear. Y luego, por supuesto, unos factores sociales y comunitarios, las desigualdades sociales y de género, una falta de vivienda adecuada o de apoyo a las familias, niveles de desempleo o pobreza importantes, la disponibilidad fácil de consumo de tóxicos, las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, las normas sociales o culturales de una población que debiliten el estatus del niño, que la rigidez de los papeles asignados a cada sexo, ¿no? Las niñas tienen que ser así, los niños así, y las políticas sociales, económicas o educativas que generan inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. Las consecuencias. Las consecuencias tienen que ver con la edad del niño y el nivel evolutivo y de desarrollo, con el tipo de maltrato, con la frecuencia, la duración y la severidad del maltrato y la relación entre víctima y maltratador. Pero esto solo da un pequeño apunte de las consecuencias, porque casi siempre se ha visto que como que el 80 y algo % de los niños que han sido maltratados, que han tenido algún tipo de maltrato, tienen secuelas a largo plazo. Lo que decíamos antes, ¿cuáles son las necesidades básicas del menor a cubrir por sus progenitores? Hay mucha gente, ahora cada vez menos, pero antes sí que se pensaba que tener un niño era darle de comer, llevarle al colegio y ducharle. Obviamente eso no es así. Entonces tenemos las fisiobiológicas, que son lógicas, pues la alimentación, la higiene, la salud, la protección ante los peligros físicos, pero luego no olvidemos las otras dos. Las cognitivas, pues una educación adecuada, darle valores, darle normas y luego también un nivel de estimulación, de estímulos que le permitan que agilice sus aprendizajes y que lo favorezcan. Y luego también, igualmente importantes, las emocionales y sociales, valorar al niño, que se sienta apoyado, afecto, ofrecerle apoyo para que también él se desarrolle con los otros niños, que se implique en las decisiones familiares. Todo eso son necesidades básicas, ¿vale? Para criar a un niño. ¿Qué consecuencias tiene el maltrato infantil en el niño y luego también en el adulto? Pues tenemos las consecuencias en la salud física. Heridas, hematomas, cortes, fracturas óseas, traumatismo, hemorragias, todo eso también desnutrición, baja talla y bajo peso, un desarrollo cerebral anormal y se ha visto que en la adultez hay mayor propensión de sufrir enfermedades cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, hipertensión, diabetes, asma y obesidad. No es una cosa, el maltrato infantil no es una cosa que se quede en el niño. El maltrato infantil se va a ir arrastrando durante toda la vida. Las consecuencias psicológicas, no menos importantes. Puede haber un retraso cognitivo, un CI más bajo, sobre todo cuando el maltrato es en etapas del desarrollo, el cerebro no se desarrolla bien y tenemos pues eso, dificultades del lenguaje, retraso madurativo, retrasos cognitivos, predisposición a presentar trastorno de personalidad, depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, ideas de suicidio e incluso suicidios consumados, dificultad para regular las emociones del niño. Alteraciones de conducta, mayor probabilidad de desarrollar rasgos antisociales de personalidad en el futuro, tendencia a la soledad y al aislamiento, trastorno de control de los impulsos, síntomas psicosomáticos de repetición y baja autoestima. Lo que habíamos dicho antes de que se perpetúa el ciclo de la violencia. Al niño desde pequeño, el niño ha aprendido
de sus cuidadores principales, de sus figuras de referencia, que la violencia es una alternativa o la alternativa para hacer frente a un problema o incluso a un malestar personal. Entonces el niño aprende que no hay más alternativas. La violencia es lo que la respuesta que vamos a dar para solucionar problemas o malestares. Entonces el niño desde pequeño ha visto eso, aprende a seguir comportándose de manera violenta con otras personas. Consecuencias en el comportamiento. El bajo rendimiento académico, conductas sexuales de riesgo en la adolescencia, embarazos no deseados, mayor probabilidad de conductas delictivas, el abuso de drogas y alcohol y lo que hemos visto, el comportamiento abusivo y violento que hace un aprendizaje de la violencia. Los niños. El niño luego puede volver a repetir con sus hijos esa forma de manejar las situaciones que es con la violencia y a través de la violencia. Entonces, muchos de los maltratadores han sido maltratados de niños y entonces vamos hacia atrás y no sabemos cuándo ha empezado ese ciclo de la violencia. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, se puede prevenir por programas políticos, programas sociales, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito los factores familiares de protección. Pues una estructura y una organización familiar donde se delimiten cada uno de los subsistemas, que quede claro, pues eso, un establecimiento claro de los roles, los cónyuges, los hermanos, padres e hijos, ¿vale? Pero que a la vez haya cierta permeabilidad. Todos, cada uno cumple un rol, pero no hay que tener una rigidez absoluta. Obviamente un clima afectivo entre los miembros de la familia. Un estilo educativo democrático. Democrático no quiere decir que haga cada uno lo que quiera, sino que cada uno tiene un papel, pero se define el control comportamental por parte de los progenitores. Unos rasgos de personalidad estables, parentales y lo que hemos visto antes, el establecimiento claro de los roles de cada uno. Una dinámica comunicativa basada en la correspondencia, la expresividad, la claridad y el respeto. Una relación definida respecto a los sistemas externos al núcleo familiar, con otras familias, con la familia más extensa, con amigos, dentro del vecindario. Y bueno, pues cómo se produce el desempeño de las tareas asignadas a cada miembro para favorecer el desarrollo psicológico de los niños. Pues las relaciones interpersonales, el afrontamiento de las dificultades, el repertorio de los comportamientos aceptables, la estabilidad emocional. Y luego los factores más sociales, institucionales, pues una sensibilización y formación de profesionales de atención al menor. Intervenir en una psicoprofilaxis obstétrica, ¿no? La preparación al parto, para que, pues bueno, podamos ir la madre y el padre puedan ir afrontando la situación de ser padres, ir adelantándose a lo que va a venir. Programas de escuelas para padres que se llaman, pues donde se indica un poco, pues se va enseñando cómo educar a tu hijo, pues en el respeto, en la igualdad, en este tipo de valores que irían en contra del maltrato. Prevención del embarazo no deseado. Un embarazo no deseado normalmente va a dar una actitud hostil hacia el niño. No tiene por qué ir hacia un maltrato, pero podría favorecerlo. Por nuestra parte, pues una búsqueda sistemática de factores de riesgo en las conductas de los niños, ¿vale? Del niño sano, o mirar lo que hemos visto, los síntomas de alerta que pueda tener el niño. Y luego visitas domiciliarias del equipo multidisciplinario en las familias de riesgo. Por ejemplo, se pueden hacer muchas más, ¿vale? Y ahora vamos a ir a otro tema que entra dentro del maltrato, pero es un tipo de maltrato especial y es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, las cifras son bárbaras. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres adultas y 1 de cada 13 hombres adultos declaran haber sufrido abuso sexual infantil. Estas cifras, que son escandalosas, suelen ser, de hecho, menores que la realidad. Mucha gente no recuerda los abusos por un tema más disociativo. Mucha gente no se atreve a contarlo, incluso que hayan pasado años. En ciertos países no se hace mucho control del tema de abuso sexual infantil. De hecho, solo el 30% de los ataques sexuales a menores son denunciados. Y de ellos se ha visto que el 30% de los abusos sexuales han sido por un familiar, el 60% por un conocido y solo el 10% por un desconocido. Y el 88% de los abusadores sexuales son hombres. ¿Qué es un abuso sexual? Hay 1000 definiciones,
Hay definiciones de tipo más jurídico, de tipo clínico, de tipo social, de tipo psicológico. Vamos a ver una, ¿vale?, que yo he elegido, que yo creo que nos puede hacer ver qué es abuso sexual y qué no. Es cualquier clase de contacto e interacción sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente. Pero ¿qué tiene que haber además de eso? Tiene que haber una diferencia de poder que conlleva posibilidad de controlar a la víctima tanto física como emocionalmente. Hay una diferencia de conocimiento. La víctima normalmente no comprende el significado y las consecuencias potenciales de esa actividad sexual, y luego claramente hay una diferencia en las necesidades satisfechas, aunque a veces nos intenten los abusadores vender lo contrario. Se busca satisfacer los propios impulsos sexuales del abusador. El niño no busca satisfacer absolutamente nada. ¿Qué es abuso sexual? Porque hay mucha gente y muchas definiciones que como que se minimizan ciertas conductas cuando son igualmente dañinas y cuando es un abuso sexual en toda regla. Están los comportamientos sexuales sin contacto físico y los de contacto físico. Los de sin contacto físico, pues hacer comentarios sexuales a un niño, exhibirle los genitales, masturbarse enfrente del niño, espiar al niño mientras se ducha o mientras se cambia, exhibirle pornografía, inducir al niño a que se desnude o que se masturbe frente al agresor. Y luego el otro tipo sería con contacto físico. Tocamiento de partes íntimas por encima o por debajo de la ropa, nos da igual. Inducir al niño a que toque al agresor. La penetración digital con los dedos o con objetos. El sexo oral y la penetración peneana. Lo que decíamos con el maltrato, con el abuso sexual infantil, igual. Señales de alarma, que nos tienen que hacer sonar la alarma. Señales de alarma conductuales. En los niños, por ejemplo, los niños pequeños escenifican con sus muñecos el abuso que han vivido en ocasiones. Puede haber enuresis y encopresis. Cualquier retroceso en el desarrollo sin motivo aparente. Berrinches incontrolables, terrores nocturnos, disminución del rendimiento escolar, problemas para relacionarse, una hipersexualización, como una conducta seductora por parte del niño cuando es un niño y es una conducta inapropiada para su edad completamente. Conocimientos sexuales inusuales para la edad del niño y masturbación compulsiva, entre otras. Señales de alarma física en el niño. Pues irritación e hinchazón en la zona genital, infecciones de transmisión sexual, golpes, hematomas o cualquier indicio de maltrato físico también, ver la ropa interior manchada, rota o ensangrentada y a veces dificultades para sentarse o andar. Dentro de las señales emocionales, pues cambios de humor, llanto, mucho enfado, ansiedad, falta de motivación o muchos síntomas psicosomáticos frecuentes. Dolor de tripas muy frecuente, dolor de cabeza, constantes y que se repiten. En los adolescentes, ¿qué señales de alarma hay que buscar? Señales de alarma conductuales, un aislamiento social, impropio de los adolescentes. Los adolescentes son muy sociales. Ahí empieza a haber un retraimiento, un aislamiento social, disminución del rendimiento escolar con fracaso escolar, inicio de consumo de tóxicos, autolesiones, muy frecuentes los cortes, por ejemplo, dificultades para dormir o trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, conocimientos sexuales inusuales para su edad. Los adolescentes sí que tienen conocimientos sexuales, pero es una actitud y unos conocimientos bastante raros en relación a la edad que tiene el adolescente. Incluso temas de prostitución, de entrada en la prostitución, de promiscuidad, una rebeldía exagerada, incluso actos delictivos o fuga del hogar. Las señales de alarma física pues son como en los niños, pero a veces embarazos no deseados, ¿vale? Aparte de las infecciones, los golpes, lo que hemos dicho, los síntomas psicosomáticos, pues podría haber un embarazo no deseado. Señales emocionales, pues parecidas también, con depresión, cambios de humor, falta de motivación, ansiedad, sentimientos de culpa y la ideación o actos suicidas. ¿Qué consecuencias tiene el abuso sexual infantil? Lo que decíamos antes con el maltrato. El abuso sexual infantil no se queda en el niño y no se queda en ese momento y ya está. Hay consecuencias a corto plazo y luego consecuencias que van a repercutir en la adultez. Las consecuencias a corto plazo, pues entre las físicas, pues problemas del sueño, cambios en los hábitos alimenticios, la pérdida de control de esfínteres. En relación a lo social, pues un déficit en habilidades sociales, un retraimiento social, conductas antisociales también. En emocionales, miedo generalizado, hostilidad y agresividad, culpa y vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima.
rechazo del propio cuerpo, con todo lo que ello implica, ¿no? Trastorno de conducta alimentaria, autolesiones, desconfianza y rencor hacia los adultos y trastorno de estrés postraumático. Sexuales, un conocimiento precoz o inapropiado para su edad, puede haber una masturbación compulsiva, una excesiva curiosidad sexual, conductas exhibicionistas y problemas en la identidad sexual. Y dentro de la conducta, pues consumo de tóxicos, fugas del hogar, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad y bajo rendimiento académico. Y a largo plazo, ya en la adultez, tendríamos a nivel físico dolores crónicos generalizados, hipocondría y trastornos de somatización, alteraciones del sueño, problemas gastrointestinales, trastornos de la conducta alimentaria, es muy frecuente. En el tema de la conducta, intentos de suicidio, suicidios consumados, consumos de tóxicos y síntomas disociativos, de alejarse de la realidad, hacer pues una amnesia disociativa, por ejemplo, o algún otro tipo de síntoma disociativo. Dentro de lo social, pues va a haber siempre problemas en las relaciones interpersonales, un aislamiento social y luego dificultades en la educación de los hijos. Dentro de lo emocional, pues va a haber depresión, ansiedad, baja autoestima. Son muy frecuentes los flashbacks, cuando la persona lo recuerda, que no es siempre. El trastorno de personalidad, muy frecuente y muy relacionado el trastorno límite de la personalidad con abusos sexuales en la infancia. Desconfianza y miedo y mucha dificultad para la intimidad. Y luego, lógicamente, también a nivel sexual, pues una fobia o aversión al sexo, falta de satisfacción sexual mantenida, alteraciones en la motivación sexual, creencias de la persona de que solo es valorada por los demás a nivel sexual y trastornos de la activación sexual y del orgasmo. ¿Qué hacer ante la sospecha de abuso sexual infantil? Lo más importante siempre tiene que primar el menor, protección del menor. Valoraremos si hay una situación de riesgo que tengamos que ingresarle porque corra peligro su vida. Tendremos que ver si los familiares son sospechosos y habrá que separar al niño de la familia. Entonces, vamos a ver, pero siempre tiene que primar el interés superior del niño. ¿Qué hacemos? A ver, esto es un poco rápido, pero bueno, ante cualquier sospecha siempre es mejor actuar. Hay gente como que se lo piensa porque a ver si no va a ser verdad, a ver si el niño me está diciendo algo y yo me creo que es otra cosa, o el niño está inventándoselo. La realidad es que casi ningún niño se inventa un abuso sexual. Y siempre, ante cualquier sospecha, actuamos. ¿Por qué? Porque luego ya se encarga la justicia de investigarlo, pero nosotros no podemos dejar al niño desprotegido en ningún caso. Primero, lo que hemos dicho, los signos de alarma o de alerta. Vemos esos signos, nos ponemos alerta. A partir de ahí haríamos una exploración médica exhaustiva. Y luego, si hay un conocimiento de un abuso sexual, legalmente hay una obligación de denunciar ante el órgano que corresponda. Y de hecho la ley dice que es menos de 24 horas. He estado investigando un poco y en Chile la denuncia es, por lo que he visto, hacia la Fiscalía, la Policía de Investigaciones o los Carabineros. Y luego, o a la vez, obviamente, derivación urgente al equipo multidisciplinar de salud mental, porque hay que tratarlo con un equipo de abordaje psicosocial, biopsicosocial, psiquiatra, psicólogo, asistente social, cualquier persona que pueda implicarse en este caso. Y luego, por supuesto, evitar la revictimización secundaria. ¿Esto qué significa? El niño, cada vez que le exploramos, la revictimización secundaria es que vuelve a reexperimentar el abuso cada vez que exploramos. Entonces, no hacer exploraciones y entrevistas en vano, sino hacer la entrevista, ponerlo en conocimiento del juez, de la fiscalía, derivación a equipo de salud mental y luego cuidado con eso, con volver a repetir, hacer al niño reexperimentar el trauma. ¿Qué técnicas podemos tener? Son unos consejitos pequeños, ¿vale? Esto nos daría para hacer un monográfico, un curso de 20 temas para el tema del abuso sexual, porque ya os digo, es muy frecuente y es muy incapacitante y tiene muchas secuelas en el futuro en el niño. Entonces he puesto así algunas cositas, unos consejitos para que nos pueda ayudar a cómo entrevistar a un niño. Es un tema muy delicado, entrevistar a un niño o un adolescente con sospecha de abuso sexual infantil. Lo primero, obviamente, un clima de confianza y aceptación plena. El niño no puede ver que dudamos de él, que no le creemos, que nos da vergüenza preguntarle.
o sea, es un clima de confianza, que el niño se sienta perfectamente confiado para poder sincerarse con nosotros, pero no estar pues ni una actitud defensiva, ni una actitud de no me lo creo al niño, ni una actitud de minimizar lo que nos está contando, o al revés, que nos produzca tanto malestar que se nos note en el niño que es una cosa muy mala, entonces el niño va a intentar minimizar lo que cuenta para no crearnos malestar. Entonces hay que tener una actitud neutra, pero siempre dándole confianza y aceptación al niño. Por supuestísimo, una actitud desculpabilizadora. Ningún niño es culpable en ningún porcentaje, ni en el más mínimo, del abuso sexual de un adulto, ¿vale? Obviamente tenemos que usar un lenguaje correspondiente a la edad y al desarrollo y a la experiencia del niño. Y tenemos que asegurarnos que nos entiende. Muchas veces decimos palabras que el niño no ha entendido. Tenemos que adecuarnos al niño, a su nivel evolutivo, y asegurarnos de que siempre nos ha entendido lo que le estamos preguntando. Formular las preguntas de una en una, dándole tiempo al niño a que conteste, dejándole que nos cuente lo que quiera, el tiempo que quiera, acomodándonos nosotros al ritmo del niño, nunca presionándole, atosigándole y haciéndole 20 preguntas a la vez. Normalmente, cuando se hace una entrevista por una sospecha de abuso sexual, no vamos a empezar preguntándole directamente si ha sufrido un abuso. Tenemos que empezar, pues, formular preguntas generales, pues, a establecer una confianza con el niño, preguntarle por su familia, preguntarle por sus amigos, qué le gusta hacer, sus hobbies, y luego ya haremos preguntas más enfocadas, que ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo podemos preguntar. Siempre preguntas abiertas. Las preguntas abiertas disminuyen el tema de la sugestionabilidad del niño. Las preguntas cerradas, de sí o no, de contestar solo una palabra, inducen al niño a que no se pueda expresar como él necesita, y nos puede contaminar un poco el relato del niño, ¿vale? Eso lo mejor sin bata siempre. Ir con la bata o con el uniforme de urgencias siempre le da al niño como una sensación de autoridad, y lo que queremos es que el niño nos coja confianza. Entonces siempre mejor sin la bata, ir vestido de calle y con una actitud cordial. Por supuesto, no presionar al niño para que nos cuente lo que él todavía no está preparado a contarnos. Entonces siempre dejarle su tiempo. En los niños pequeños hay que tener a veces en cuenta que tienen dificultades con el concepto del tiempo, o con conceptos, o con frases referidas a más de un concepto, preguntas que le hagamos de más de un concepto, se pueden liar. De hecho, a veces no es que simplemente que los niños no entiendan el concepto de tiempo, sobre todo en los niños pequeños, incluso en adolescentes, que saben perfectamente y que tienen asumido el concepto de tiempo. Durante la experiencia traumática no se tiene una experiencia temporal normal, de han pasado 5 minutos o 2 horas, sino que eso hay que tenerlo en cuenta, y no hay que tratarlo como que el niño o el adolescente miente, sino que muchas veces, obviamente, en el contexto de un trauma, no vamos a estar viendo bien cuál es el tiempo real que ha pasado. Siempre con frases sencillas, no, por ejemplo, no hacerle frases que impliquen una negación, no utilizar frases pasivas que puedan llevar al niño a confusión, no usar muletillas de comprobación, decir, vale, no es cierto, está bien, no usamos eso, porque el niño al final le confunde. En niños pequeños a veces es complicada la entrevista, pero responden muy bien a técnicas con juego, con muñecos y con dibujos, ¿vale? Eso en niños más pequeñitos. Luego, al final de la entrevista, pues intentamos liberar al niño de la carga emocional que ha tenido, pues introduciendo algún tema gratificante, hablando de otra cosa con él, jugando un ratito con él, y luego siempre le agradecemos su colaboración. Por ejemplo, ejemplos de preguntas enfocadas. No vamos a decirle a un niño hacerle una pregunta directa, hay que irse ganando su confianza. Entonces, pues, por ejemplo, ¿en tu familia hay secretos? Entonces el niño pues puede contestar que sí o que no. Si sospechamos de una persona, por ejemplo, su tío, ¿tu tío juega contigo? Pues depende de lo que nos contesten, pues ya vamos enfocando esa pregunta. ¿Qué haces cuando tu tío se queda a cuidarte, por ejemplo? Y que él te cuente, no decirle, cuando tu tío se queda a cuidarte, ¿te toca el cuerpo? No. Mejor que él se explaye y que nos cuente lo que nos quiera contar, y con sus propias palabras. Por ejemplo, pues cómo te cuida tu papá cuando tu mamá está en el trabajo, o cuando te están bañando, ¿qué ocurre? Cuéntame, ¿qué hacéis? Así, unas preguntas que ya vayan enfocadas al tema del abuso sexual, pero sin presionar al niño.
Empezando, pues, por ejemplo, ¿alguna vez has visto un pene o una vulva? Depende del sexo del niño. ¿A quién se lo has visto? ¿Para qué sirve? Pues si te dice que es para hacer pis, por ejemplo, y para algo más. También vais viendo un poco el desarrollo en relación con la sexualidad que tiene el niño. Y ahí ya son preguntas que son más directas. Pues, por ejemplo, ¿alguna vez te pidió que le tocaras el pene? O ¿alguna vez te ha pasado algo, te duele el pene o la vulva? ¿Qué cosas te hacen que te duela? Por ejemplo, con los niños, lo que decíamos antes, con los muñecos, podemos decir, pues, que nos señalen dónde le pueden tocar, dónde no, que escenifiquen una escena, por ejemplo, si pues con la persona abusadora, que digamos, pues si es su padre, por ejemplo, pues ¿cómo juegas con tu papá? Y él nos puede explicar a través de un dibujo o a través de los muñecos cuáles serían este tipo de conductas. Bueno, pues igual, pues sí, por lo que hemos dicho antes, ¿alguien alguna vez te ha tocado el pene, la vulva? O como lo llame el niño, a veces hay que adecuarse un poco a las palabras del niño, porque pene y vulva quizás sean muy técnicos. Pues, por ejemplo, pues cuando te ha tocado, el niño lo llama la pilila. Pues alguien te ha tocado la pilila, o como lo llamen ellos, podemos ir preguntando para adecuarnos un poquito al lenguaje del niño. Prevención, muchísimos programas de prevención, podemos prevenirlo en el niño, en la familia, en el abusador, hacer prevención primaria, secundaria o terciaria, pero yo quería poner la importancia en la prevención en la prevención en relación con el niño, con la capacidad del niño para diferenciar un abuso sexual. Generalmente este tipo de programas se dan en las escuelas y les enseñan a los niños pues la propiedad de su cuerpo. Tu cuerpo es tuyo y te pertenece a ti. No te lo puede tocar nadie sin tu consentimiento. Las diferencias entre los contactos normales, ¿no?, y los tocamientos impúdicos, que a veces puede ser difícil de diferenciar por un niño, ¿no? Al niño, su persona de confianza, como hemos visto que no suelen ser desconocidos, le realiza pues un tocamiento que a lo mejor al niño en ese momento no le parece anormal. Cómo reconocer las situaciones de abuso, lo que estamos diciendo. Por supuesto, cómo decir no. Una de las cosas que hacen muchos padres y que no se debería hacer es obligar al niño a besar y abrazar a gente que no quiere. Viene su tía, abuela, que ha visto una vez y le dicen al niño, saluda a tu abuela, dale un besito. Y el niño dice que no y el padre insiste en que se le den besos a gente que él no quiere. Por supuesto, no hacerlo. Y cómo poder revelar los abusos sexuales a un adulto en el que confíen. Bueno, y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.